Cristina García vive en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Y ella dijo, el problema de esto es que vamos a volver al principio, sin saber nada de nada. Cristina García, residente en San Salvador de Jujuy, en donde vive, mamá de Jimena Salas. Jimena Salas, recordando muy brevemente, estaba preparando el almuerzo para su esposo, Nicolás Cajal Gaufín, que era en ese momento gerente regional de la empresa Garbarino. Electrodomésticos, ya no está. Estaba en la peatonal Alberdi. Tenía regionales en todo el país, pero él era encargado Tucumán, Salta y Jujuy. Eran más o menos alrededor de 5 locales. Y Jimena estaba preparándole el almuerzo, tanto a su esposo como para sus 2 hijitas, 3 años, mellizas. Vivían en el barrio San Nicolás, en la localidad de Vaqueros. Más o menos para que se ubiquen de la comisaría, unos 2 kilómetros hacia el norte y más o menos 1,5 kilómetros antes del río Ubierna o del puente del río Ubierna. Allí está el barrio Nicolás, alrededor de unas 3-4 cuadras de la ruta 9, un barrio residencial de gente, podemos decir clase media alta, profesionales. De hecho, Jimena Salas, si bien no tenía un trabajo formal, ella era una escritora amateur. Todavía no tenía nada publicado, pero escribía. Había sido una excelente alumna en su momento, había hecho algunas carreras universitarias, no se conformó con ninguna, hasta que ya siendo una chica, si se quiere, mayor, porque tenía en ese momento 44 años, y sus nenas 3 años. ¿Por qué había postergado su maternidad? Pero la quería tener hijos. Y tuvo 2 nenas. Y aquel 27 de enero de 2017, reitero, 27 de enero de 2017, fue apuñalada 44 puñaladas en el cuerpo. Pecho, espalda, vientre, cuello. Una sola puñalada puede matar. 44 ya demostrarían un odio demencial, la acción de un psicópata o la acción de alguien absolutamente fuera de sí, que no es consciente ni siquiera de lo que hace. Un loco. Y esto no lo dice Darío Illanes, lo dice la ciencia criminal, la criminalística, la criminología, cuando se realizan perfilamientos criminales. Hay una serie de televisión, Mentes Criminales, Criminal Minds, en donde se refiere precisamente cuáles son los perfiles, a partir de las acciones, la escena del crimen, lo que se ve, de el autor, la autora, de un crimen, fundamentalmente de los asesinatos. Y eso no es una serie norteamericana inspirada en el trabajo precisamente en la división perfilamiento criminal del FBI en los Estados Unidos. Y un asesinato como este de 44 puñaladas, obviamente que, por ejemplo,
para la idea básica de el FBI, descartaría que se trató de un accidente, primero. Aunque parezca obvio esto que estoy diciendo. Pero primero descartamos que sea un accidente. Luego vamos a descartar también que se trató de que porque tenía algo que yo quería, entonces me apropié mediante 44 puñaladas. O sea, un robo menor tampoco puede aplicarse a esto. Y entran estas otras categorías, en donde existe el odio, la venganza. ¿Y por qué alguien se puede querer vengar con odio y de este modo, absolutamente alevoso, con tanta hazaña, con tanta crueldad, habiendo dos nenas? A una mujer sola, indefensa, que no superaba, no llegaba ni a 1,60 m, pequeña, delgada. ¿Quién puede tener tanto odio o venganza? Y la mayoría de las respuestas siempre apuntan al narcotráfico o a los crímenes ideológicos, llámese por motivos religiosos, políticos. Solía suceder. Lo más reciente, por ejemplo, en la guerra entre Serbia y Kosovo. Pero, y luego, la acción de un psicópata, de alguien que tiene sus facultades mentales alteradas. Sin embargo, Pablo Paz, que fue el primer fiscal, estaba en ese momento como procurador, Pablo López Viñal, y este fiscal Paz hizo lo que nunca se tiene que hacer. O sea, dejó de hacer lo que dice el manual básico, el protocolo. Escena del crimen, rodear, secuestro de todos los elementos, demora, no detención, demora de todas las personas involucradas. Incluso, mire lo que le voy a decir, hasta tienen que estar bajo resguardo las nenas, las niñas, las pequeñas, no detenidas, por supuesto. Y obviamente quien que había denunciado haberle encontrado sobre un charco de sangre, toda la casa ensangrentada, a su esposa, o sea, al esposo Nicolás Cajal. Secuestrar el automóvil, secuestrar celulares, lo que sea. No solo no lo hizo, que dejó libre, prácticamente el viudo, en este caso, estaba sacándose fotos, haciéndose selfies, en la casa donde habían matado a su esposa. Y luego se supo que le mandó mensajes, no a la madre de Jimena, no a lo mejor a algún amigo para llorar, para volcarse, porque no derramó ni una lágrima. Pero bueno, está bien, a lo mejor supongamos que es una persona, un duro. Pero mandó dos mensajes. Uno a su superior, gerente general ya de la empresa Garbarino, dando un extraño mensaje. Y más extraño la respuesta. Dijo que habían matado a su esposa y dentro de la casa, encárgate de todo. Le dijo a la otra persona, vos sabés lo que tenés que hacer. Y él, Nicolás Cajal Gaufín, respondió, también voy a empezar lo del seguro. Miren la ocasión, recién estaba tibio todavía el cadáver.
y él ya estaba pensando en el seguro de vida que le correspondía por la muerte de Jimena Salas. Está bien ser precavido, pero tu esposa, él llegó prácticamente media hora después de que había estado asesinada y ya se comunicaba interesado en el seguro de vida. Y un extraño mensaje de vos sabés lo que tenés que hacer, que le dice el gerente. Nunca se pudo avanzar más allá de eso. Y aquella primera investigación se distribuyó, sí, la foto de un caniche, un llavero de gimnasia y tiro. Tengamos en cuenta, ¿no?, que a los 2 días de la muerte incineraron el cadáver de Jimena Salas. Desapareció. Todo lo que pudo haber existido desapareció por orden del fiscal. Tenemos que mencionar, eran colegas, camaradas del mismo equipo de rugby cuando habían sido chicos, ¿no? Nunca se contó nada de eso tampoco, porque se ocultaron muchas cuestiones de entrelazamiento de intereses. Porque la primera hipótesis fue homicidio en ocasión de robo. Y ya dijimos, o sea que realmente pensar que porque quiero robarte, supongamos que tengas $1.000.000 en tu casa, ¿necesitas 44 puñaladas para llevarte eso contra una mujer que no supera el 1,55 m, de 40 kilos, chiquita y con 2 nenas? ¿Necesitas 44 puñaladas por más que tenga $1.000.000 así en una bolsa en la mesa de la cocina? Porque además, según se comprobó, nadie robó nada. Incluso arriba de la cama matrimonial, había un alajero, una cajita con joyas. Algunas eran chucherías y otras tenían su valor. Estaban ahí. O sea que el que apuñaló 44 veces a Jimena Salas no se llevó nada. Y obviamente que alguna conciencia debe haber tenido, o consideración, o delicadeza, como le quieran llamar. Porque llevó a las nenas al baño y allí las encerró. O sea que pensó lo que estaba haciendo. No era un inconsciente. Pasó aquella primera investigación sin ningún resultado. 4 años después se realizó una segunda investigación, en este caso ya con la dirección del procurador Abel Cornejo y un equipo fiscal, 3 fiscales. Y así ya se habló de asesinato por encargo. Y el acusado fue Sergio Vargas, un vendedor ambulante, como campana, o sea, partícipe secundario. Quiere decir, la persona que estaba avisando, que iba a avisar, que iba a controlar quiénes llegaban, quiénes venían, el buchón del lugar. Y como instigador, o sea, un cómplice, no tampoco partícipe directo, el viudo Nicolás Cajal. Pero las pruebas fueron muy débiles, tanto que ambos fueron absueltos por el principio de la duda, no porque no haya pruebas, sino por el principio de la duda, porque pruebas había. Y pasaron otros 3 años, hasta que en septiembre de hace 3 años precisamente, fueron detenidos los 3 hermanos Saavedra: Javier, Chino, Carlos y Adrián Saavedra. Los 2 últimos residentes en el barrio Parque Belgrano, poco antes de la Universidad Nacional de Salta. El otro fue detenido en Santa Victoria Este,
Era un muchacho músico, capaz que algunos hasta lo pueden recordar porque era pianista, también tocaba la guitarra, en, supongamos, el Hotel Alejandro I, o en algunos eventos, porque era músico, hacía música, divertía a la gente, casamientos, fiestas, etc. Pero tenía mucha actividad social. Era un chango solidario. Para la época estaba dando clases de música a grupos, a pobres, a niños, adolescentes, o sea, también adultos, en el centro vecinal de Barrio Floresta, Villa Floresta. O sea, él no estaba lucrando con lo que sabía hacer, sino que lo ofrecía para que chicos grandes aprendan música y salgan de la marginalidad. Y en aquel momento fue detenido en Santa Victoria Este porque colaboraba con las comunidades aborígenes de Santa Victoria Este, precisamente junto con una iglesia franciscana. Todo tareas dirigidas por la Secretaría de Desarrollo Social de la provincia de Salta. Algunos por esto, incluso algunos colegas, dijeron que era un psicópata encantador. Primero que es una redundancia, porque todo psicópata es encantador, y luego, periodísticamente, una acusación gravísima. Y hasta cobarde, diría. Porque cuando muere un acusado de un crimen, se extingue la acción penal. Simplemente porque no se puede defender. Porque existe el principio de la defensa. Tanto es así que si incluso usted habla mal de alguna persona, siendo periodista, estoy diciendo, dos periodistas están juntos así, están hablando, acusando a una persona que está ausente, es un delito. Excepto que pongan pruebas, citen fuentes. De lo contrario, dar opinión y decir es un psicópata encantador por parte de periodistas es un delito. Además de una falta moral y ética profesional gravísima. Porque tal como contó Francisco Laiseca antes de este bloque, Javier Saavedra se suicidó. Todo indicaría que se suicidó. El 15 de septiembre, el día del milagro, a la tarde, el alcaidía, o sea que nadie lo cuidaba. Cuando al otro día comenzaba el juicio, el 16 de septiembre, no comenzó obviamente. Y de los hermanos Saavedra, Carlos y Adrián, quienes se decían que habían sido unos patoteros terribles, que le habían sacado el ojo a un policía, que habían violado a una empleada doméstica. Jamás existió una acusación al respecto, jamás una condena, eran los dichos. O sea, los satanizaron, sobre todo los investigadores, los policías, que dijeron a todo esto lo principal. Después de 4 años, ¿no? Tenemos el ADN que coincide con la escena del crimen, hombre 1 y hombre 2. Y hombre 1 es Javier Chino Saavedra. O sea, durante 4 años no se había sabido y de pronto coincide. En una entrevista, Javier Saavedra dijo, ¿cómo va a haber ADN mío de un lugar en donde no estuve? Lo cual es un principio básico. O sea, ¿cómo se llegó a esa prueba? Marcelo Arancibia, el abogado de los Saavedras, lo dijo de un modo suave. Contaminación cruzada, o sea, apareció de pronto la coincidencia de la muestra genética de Javier Saavedra con esta coincidencia del hombre 1. Por lo tanto, se pidió que se haga otra prueba genética, una contraprueba, como se dice. Nunca fue aceptada, jamás. Y eso es lo que le permitió a Marcelo Arancibia decir, la investigación fue un mamarracho. Conclusión. Dentro de 2 meses se van a cumplir 9 años del asesinato, homicidio, femicidio, el brutal
ensañado, letal, alevoso crimen de Jimena Salas. 9 años. 3 investigaciones durante este tiempo. 2 juicios. Juicio 1, juicio 2. 4 absueltos. Un acusado fallecido. Nada. Impunidad. Esa es la justicia en Salta. Y Jimena Salas y la sociedad aún quiere respuestas.